Bienvenido a una lección sobre el determinante de una matriz. Para una matriz cuadrada tenemos defina una cantidad útil llamada determinante. Definimos el determinante de una matriz una por una como el valor de su única entrada. Para una matriz de 2 por 2, definimos el determinante utilizando la fórmula siguiente. Estamos perdonados los 2 por 2 matrices más abajo, el determinante de la matriz es igual a A por D menos B por C. Antes de intentar definir el determinante para matrices más grandes, observemos el significado del determinante. Considere una matriz n por n como un mapeo de la dimensión n espacio euclidiano Rn para sí mismo, donde se envía el vector x a la matriz A multiplicada por el vector x en particular. Una matriz A de 2 por 2 es un mapeo del plano consigo mismo. El determinante de la matriz A es el factor por el cual cambia el área de los objetos. Si tomamos la unidad cuadrada en el plano, entonces la matriz A toma la cuadrado a un paralelogramo de área igual al valor absoluto del determinante de la matriz A. El signo del determinante de la matriz A indica un cambio de orientación, negativo si los ejes se voltean. Consideremos la matriz A de abajo. Observe el determinante es igual a 1 por 1 menos 1 por menos 1 por menos 1, que es igual a más 2. Entonces, debido a que el área de la unidad cuadrada es 1, si tomamos la matriz A y multiplíquelo por la matriz B, donde la matriz B contiene los vértices de un cuadrado unitario como columnas, entonces el área debería duplicarse, porque el absoluto el valor del determinante es igual a 2. He mostrado la multiplicación aquí a la derecha, porque el número de las columnas de la primera matriz son iguales al número de filas en la segunda matriz. Sabemos que la multiplicación está definida y el producto lo hará sea una matriz de 2 por 4 que se muestra aquí a la derecha donde cada columna representa un vértice del paralelogramo después del mapeo. Echemos un vistazo a esto en el plano de coordenadas. En el plano de coordenadas, tener la unidad cuadrada en azul. Tras el mapeo tenemos el paralelogramo rojo, que en realidad es un cuadrado. Usando una trigonometría de triángulo rectángulo podemos ver la longitud de cada lado del cuadrado rojo es igual a la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 es igual a 2 y, por lo tanto, el área del cuadrado rojo es igual a 2, que es el doble del área del cuadrado original. Observe el valor absoluto del determinante de A nos da el factor por el que crece el área. Y ahora echemos un vistazo a la determinante para matrices más grandes. Definimos la matriz A sub I como la matriz A con la IT se eliminaron la fila y la columna décima. Para calcular el determinante de una matriz, elegimos una fila, decimos la fila IT y calculamos el determinante utilizando la fórmula que se muestra a continuación. El determinante de la matriz A es igual a la suma de J igual a 1 a n de menos 1 elevado a la potencia de I más J veces el elemento A sub I multiplicado por el determinante de la matriz A sub I. Si ampliamos la fórmula utilizando la primera fila, obtenemos la fórmula que se muestra aquí. Observe el exponente en menos 1 en realidad indica si sumamos o restamos el producto del elemento A sub I, y el determinante de la matriz A sub I. Si I más J es par, sumamos. Si I más J es impar, restamos. Aplicar la fórmula a una matriz genérica de 3 por 3 que se muestra arriba, obtenemos la determinante de la matriz A es igual al elemento A menos 1 veces el determinante de la matriz A, sub 1 menos el elemento A, sub 1, 2 veces el determinante de la matriz A sub 1 2. Más el elemento A es inferior a 1 3 veces el determinante de matriz A, sub 1, 3. Observa que cuando I más J es par, sumamos, y cuando I más J es impar, restamos. Y ahora vamos a aplicar el fórmula para encontrar el determinante de 3 dados por 3 matrices que se muestran a continuación. Y de nuevo, seguiremos adelante y usa la primera fila. Así que empezamos con el elemento 1 sub 1, que es igual a 1. Así que tenemos una vez la determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 1, lo que nos da estos 2 por matriz de 2 con entradas 5, 6, 8, 9. Y ahora vamos al siguiente elemento en la fila 1, que son 2, pero porque este elemento está en la fila 1, la columna 2 y 1 más 2 son impares, tenemos menos y luego 2 veces el determinante de la matriz de 2 por 2 formado por la eliminación de la fila 1 y la columna 2, lo que nos da entradas 4, 6, 7, 9. Y ahora pasas al tercer elemento de la fila 1. Porque el elemento es en la fila 1, la columna 3 y 1 más 3 es par, tenemos más y luego 3 veces el determinante de la matriz. Tras eliminar la fila 1 y la columna 3, la matriz de 2 por 2 tiene entradas 4, 5, 7, 8. A continuación, evaluamos los determinantes. El primer determinante tenemos 5 veces 9 menos 6 veces 8.
Para el segundo determinante, tenemos 4 por 9 menos 6 por 7, y para el último determinante tenemos 4 veces 8 menos 5 veces 7. Simplificar, el determinante es igual a 0. Los números menos 1. A la potencia de I más J multiplicado por el determinante de la matriz A, los sufijos se denominan cofactores de la matriz. Y esta forma de calcular el determinante se denomina método de expansión de cofactores. No importa qué fila elijamos, siempre obtenemos el mismo número. También es posible calcular el determinante expandiéndolo a lo largo de las columnas, eligiendo una columna en lugar de una fila. Y es cierto que el determinante de la matriz A es igual al determinante de la transposición en la matriz A. Una notación común para el determinante es un par de líneas verticales, como se muestra aquí a la izquierda. Esto puede resultar confuso porque puede confundirse con el valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto siempre es positivo, pero un determinante puede ser negativo y, por lo tanto, nos ceñiremos a la notación que se muestra aquí a la derecha. Pensamiento en los determinantes. Como escala de un mapeo, si B duplica el tamaño de los objetos geométricos y A los triplica, entonces A por B debería hacer que el tamaño aumente en un factor de 2 por 3 o 6, lo cual es cierto. A partir de esto podemos establecer el determinante del producto de A y B. Es igual al determinante de A multiplicado por el determinante de B. Esta propiedad es una de las más útiles, y se emplea a menudo para en realidad calculan los determinantes. Curiosamente, eso tiene una consecuencia en la existencia de inversos. Toma A y B para que sean inversas la una de la otra. Entonces sabemos que A multiplicado por B es igual a la matriz de identidad y, por lo tanto, se deduce, el determinante de A multiplicado por el determinante de B es igual al determinante del producto de A y B, que es igual al determinante de la matriz de identidad, que es igual a 1. Ni el determinante de A ni el determinante de B pueden ser 0. Como esto es tan importante, vamos a decirlo como un teorema. Una matriz A de n por n es invertible si, y solo si el determinante de la matriz A no es igual a 0. Si observamos la fórmula que usas para la inversa de un matriz de 2 centos más abajo, observe el denominador de A multiplicado por D menos B por C es el determinante de la matriz de 2 por 2. Y sabemos que la división por 0 no está definida, lo que demuestra si un cuadrado la matriz tiene un determinante igual a 0, no tiene una inversa o no es invertible o nuevamente desde el teorema, una matriz n por n es invertible, lo que significa que tiene una inversa si y solo si el determinante no es igual a 0. Espero que esto te haya resultado útil.